Si vas a la escuela o a la universidad, o si trabajas para una empresa, especialmente las grandes, o también lo hemos visto por parte del gobierno, hay esta nueva idea y estos nuevos conceptos que quieren traer al público en general, que se llama diversidad, equidad e inclusión, y ahora hasta le pusieron encima y pertenencia. Pero, ¿qué quiere decir diversidad, equidad e inclusión? ¿Por qué no es buena idea que se meta a la sociedad mexicana o a los pueblos latinoamericanos en general? ¿Y qué quieren decir realmente con diversidad, con equidad y inclusión? Porque normalmente no es lo que la gran mayoría de la gente piensa. Si te gusta, si te interesa, si quieres que sigamos hablando de este tipo de temas, por favor, dale like, suscríbete y siempre déjanos tu comentario y dinos qué piensas. Bueno, primero con la diversidad. ¿Qué quieren decir con diversidad y qué tipo de diversidad están buscando? Porque cuando te meten al seminario o te mandan el correo y ves el PowerPoint de lo que están hablando, siempre hay fotos de gente con mucha diversidad superficial. Hay gente de diferentes identidades raciales, hay gente de la comunidad LGBTIQ, etcétera, la comunidad alfabeto y también hay gente con discapacidades. Pero la diversidad más importante y la que nunca incluyen es la diversidad del pensamiento. En vez, se enfocan en juntar todos estos grupos identitarios, pero que al final del día todos piensan igual. Y si no piensan igual, entonces son excluidos del grupo porque eso ya no es diverso. Si se basan nada más en buscar la diversidad en grupos identitarios y en una diversidad superficial, entonces cualquier pensamiento crítico o cualquier libertad de expresión que se pudiera tener se vuelve un peligro para la supervivencia de estos mismos grupos identitarios que han estado tratando de juntar. Y en países e instituciones y en gobiernos donde se han adoptado estos conceptos muy superficiales de diversidad, hemos visto que grupos identitarios que antes, por ejemplo, promovían la libertad de expresión, como los progresistas, ahora se enfocan en censurar y callar a gente que piensa diferente, como lo estamos viendo en gobiernos en Canadá, en el Reino Unido y en Brasil. Entonces, esta diversidad no sirve de nada si no se puede también crear una diversidad de pensamiento. Ahora la equidad. La equidad suena muy bonito, suena a que nadie se va a quedar atrás, a que todos vamos a hacer un esfuerzo porque todos salgamos adelante, pero lo que han hecho es jugar un juego de palabras, porque antes lo que decíamos era igualdad, pero han cambiado la palabra igualdad por la palabra equidad y aunque suene a que solo es semántico, va mucho más allá de eso. Cuando se hablaba de igualdad, se hablaba de que todos tuvieran el mismo punto de partida para que pudieran tener todas las oportunidades de lograr lo que pudieran lograr con mérito y con esfuerzo, pero la equidad se enfoca en que todo el mundo tenga el mismo resultado. Eso quiere decir que se hacen esfuerzos porque si alguien va más adelante, no vaya tan adelante y si alguien va muy atrás, que se empuje para adelante, aunque no tenga todavía el mérito, el esfuerzo o el conocimiento para realmente estar en la misma posición que aquellas personas que sí han hecho esfuerzos y tienen méritos y todo esto obviamente también basado en grupos identitarios. Por ejemplo, en universidades de Canadá y Estados Unidos se ha descubierto que han dejado entrar a estudiantes no por sus calificaciones y sus méritos y también sus logros, pero solamente basados en su identidad racial. También han tratado de quitar por completo el concepto de las calificaciones, donde todo el mundo se merece un título solo porque llegaron a la universidad. Esto completamente devalúa el valor de tener un título universitario. Entonces, la igualdad pretende que todo el mundo tenga el mismo punto de partida, mientras la equidad no solo quiere mejorar las condiciones de algunos, pero empeorar las condiciones de otros para que todo el mundo termine exactamente igual. Y la inclusión, como los otros dos conceptos, también suena muy bonito. Hay que incluir a todo el mundo y no hay que excluir a nadie. Pero ya que lo piensas mejor, ¿qué quieren decir con inclusión? Y en especial cuando se empieza a hablar sobre las cuotas de inclusión. Y sí, la inclusión en teoría suena increíble, pero en práctica termina debilitando las instituciones que tratan de implementarlo, en especial cuando empiezan a tratar de llenar estas mismas cuotas. No puedes mandar a alguien con discapacidad a que esté en medio de un campo de guerra, ni poner a alguien que tiene un afán particular por niños a supervisar un kinder. No importa cuánto los quieras incluir, porque no va a terminar bien. Y asimismo, con la inclusión de género, no puedes presionar y demandarle a las mujeres hacer trabajos extremadamente físicos y difíciles donde la persona más indicada sería un hombre, todo por llenar una cuota de inclusión. Terminas quitándole trabajo a gente que lo está buscando y que está capacitada y físicamente puede con el trabajo, y en vez le das
más trabajo a gente que no quiere realmente estar ahí y que no tiene las habilidades físicas para completarlo y hacerlo bien. No solo incrementa accidentes, pero también baja la producción en general de cualquier lugar que solo está empezando a contratar basado en cuotas. Y ahora el concepto más nuevo, pero que también han estado tratando de incluir dentro de la diversidad, la equidad e inclusión, que es la pertenencia. ¿La pertenencia a qué se refiere? ¿A qué están perteneciendo? Pues son todos estos grupos identitarios que ahora forman un grupo de pensamiento en general, en el cual no existe el pensamiento crítico ni la libertad de expresión, y donde si todos estos grupos quieren pertenecer, tienen que todos estar de acuerdo con todos los demás conceptos. Para entender a dónde podría llegar esto en México, solo hay que voltear a ver a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y ver cómo les está yendo. Al formar todos estos grupos identitarios, al seguir todas estas nociones de ser inclusivos, diversos y de tener grupos que pertenezcan a algo, pues realmente están juntando grupos identitarios que ya de por sí piensan igual dentro de un grupo aún más grande, donde es mucho más fácil controlar y quitarle libertades a la gente solamente por estar en desacuerdo con ciertas cosas. Porque la mejor forma de controlar a alguien es decirles, si no haces esto, eres una mala persona. Nadie quiere ser una mala persona. Y toma mucho menos fuerza y esfuerzo por parte de gobiernos o grupos, empresas, de lo que tú quieras, para poder mantener a la gente dentro de este mismo carril en el que los quieren. Créanme que lo sé porque viví 13 años en Canadá y apenas estoy regresando a México, y un poco es como venir del futuro porque veo todo lo que pasó y en donde está ahorita Canadá. No todo es lo que parece, no está tan bonito como la gente cree, y veo que lo están empezando a tratar de implementar en México y el resultado siempre termina siendo el mismo. La diversidad, la equidad y la inclusión es un intento por poner los intereses autocomplacientes del gobierno por encima de los intereses de la gente independiente y que tiene pensamiento crítico. Entonces, cuando te digan que hay que ser más diversos, más equitativos y más inclusivos, piénsale dos veces antes de decir, sí, eso me va a hacer una mejor persona. Más bien piensa, realmente, ¿qué es lo que me están diciendo con esto y por qué quieren que lo siga y lo empecemos a implementar tan a la fuerza? Pero me interesa saber tu experiencia. ¿Ya te sentaron en el seminario y te dijeron que tienes que escuchar todo sobre la diversidad, la equidad y la inclusión? ¿Ya te llegó algún correo hablando sobre cómo tu empresa o tu universidad va a empezar a adoptar todos estos conceptos? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que es tan grave como mucha gente cree o crees que da igual y que nadie realmente lo va a empezar a seguir? Introduje el tema, pero no profundicé en la trayectoria que ha tomado esta ideología ni de dónde viene. Eso quiero hacer hoy, hablar de cómo salió de Estados Unidos y Canadá principalmente, luego llegó a Europa unos años después y ahora apenas empieza en México y el resto del sur del continente. Mientras empezamos a ver la implementación más concreta aquí en México, en Estados Unidos, gracias a muchos individuos exponiendo las raíces y las consecuencias de diversidad, equidad e inclusión, y la ideología que lo nutre, ha empezado a desaparecer de instituciones y compañías que ahora tratan de esconder todo el despapalle que crearon. Si te interesan este tipo de temas, por favor, dale like, suscríbete y sigamos la conversación para ver qué podemos hacer al respecto de toda esta locura que está empezando a llegar. Me quiero enfocar en una ONG, organización no gubernamental en específico, pero que refleja las metas y las tácticas que muchas otras, como las Naciones Unidas con su Agenda 2030, BLM o Black Lives Matter, Davos, Bill and Melinda Gates Foundation, Planned Parenthood, Open Society Foundation de George Soros y el Foro Económico Mundial o WEF de Klaus Schwab, y les recomiendo buscar todas estas en Google, porque los objetivos siempre son, si no los mismos, casi, y se apoyan entre sí para implementar los planes que nos afectan a todos, pero para los cuales no tenemos ni voz ni voto. Quiero resaltar que no solo para México, pero para estas ideologías en general, uno de los grandes factores en su establecimiento fue el feminismo, mezclándose con el marxismo, comunismo y socialismo, pero quiero hacer una serie separada sobre ese tema porque hay mucho que analizar para entender la importancia que tuvo esto en el progreso y formación de todas estas nuevas ideologías peligrosas. Una de las ONGs que más han impulsado la agenda woke de diversidad, equidad e inclusión, junto con la agenda del alfabeto arcoíris, se llama Human Rights Campaign o HRC, o Campaña de Derechos Humanos en español.
Esta ONG empezó en Estados Unidos en el año 1986 y hoy en día tiene dos ramas: la Fundación y el Comité de Acción Política Demócrata, dándole aún más poder en las decisiones políticas de Estados Unidos. Y mientras puede sonar a que son una ONG que busca impulsar los derechos humanos de todos, pues no. El HRC empezó y continúa siendo solamente para impulsar las causas LGBTQIA, bla, 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 bla. En los 80 se podría decir que existía un motivo razonable por el cual intentar mejorar las condiciones de vida de la comunidad alfabeto, con la epidemia del VIH y SIDA, y así fue. Pero como pasa con todas las ONGs, ya que alcanzan sus metas establecidas que justifican su creación, pues el camino se vuelven monstruosos, con miles de millones de dólares fluyendo ya sea por donaciones o el apoyo de gobiernos y empresas, y miles de personas empleadas con gente hasta arriba, los directivos y jefes, recibiendo también salarios extravagantes, que son difíciles, pues, obviamente, de dejar atrás. Entonces, las ONGs tienen que buscar nuevas causas o nuevas formas de expandir sus metas para seguir siendo relevantes, seguir recibiendo dinero y seguir creando impacto en la sociedad. Y aquí es cuando pierden su sentido original y se convierten en un fin en sí mismas, que le pasa a toda organización. Por eso, desde el año 2005, se dedicaron a hacer una campaña interminable por legislar el matrimonio gay en Estados Unidos y en 2011, en gran parte por sus esfuerzos, fue legalizado. Después, pues se quedaron sin nada que hacer otra vez, pero ahora aún más grandes y más monstruosos. Entonces, tomaron una causa en la que ya se habían enfocado y habían estado trabajando desde el 2006, pero que politizaron empezando en el 2011-2012, el CI Score o Índice de Equidad Corporativo de HRC. Ahora habían decidido que se iban a meter con todas las empresas que pudieran y empezaron a darles un puntaje dependiendo de qué tan amigables, equitativas e incluyentes son en sus políticas corporativas y con sus empleados del alfabeto arcoíris y nadie más. Así es, ahora habían decidido que tenían el derecho de decirles a las empresas más poderosas que impactan la vida de todo el mundo cómo hacer su trabajo y darles tachecitos si no lo están haciendo como ellos demandan. Y podrías decir, bueno, si ellos se quieren hacer locos y darle un puntaje a las empresas como una niña de 12 años haciendo una lista de amigos y enemigos, pues ni quien les haga caso. El problema es que sí les hacen caso, no solo las empresas mismas, pero los inversionistas más importantes del mundo, sobre los cuales también falta hacer un exposé, empezaron a tomar en cuenta este puntaje arbitrario. BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs y todas las demás ahora también consideran el CI Score en los movimientos financieros que hacen dentro de estas compañías. Cabe mencionar también que desde más o menos el 2016, este puntaje y el HRC en general se empezó a enfocar aún más específicamente en la inclusión y el trato de personas transgénero, transexuales, no binarias, con géneros fluidos, etc. Y no solo en ambiente laboral, pero también en hacer campañas por legislar, por ejemplo, los servicios de afirmación de género, o sea, la mutilación de genitales para niños y niñas que tienen problemas reales, pero que han sido convencidos de que todos sus problemas son porque realmente son el género opuesto, o sea, trans. Ahora que ya tenemos el panorama de qué es el Human Rights Campaign, que de derechos humanos reales pues ya no tiene nada, ¿cómo llegaron a México? ¿Quién los trajo? ¿Y qué tanto impacto han tenido hasta ahora en wokeificar a México y el resto de hispano, latino, iberoamérica o como le quieran decir? Bueno, pues en el 2014 surge una empresa de consultoría ADIL, Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, con la misión de ofrecer, y aquí estoy leyendo, servicios de consultoría, capacitación y comunicación que promueven la inclusión y el respeto a todas las personas en el ámbito laboral, en favor de transformar positivamente la cultura de equidad e igualdad de oportunidades en México. Si quieren conocer a las personas que empezaron esta empresa, pueden ir a su página web, pero en general se trata de gente que estuvo muy metida en el activismo de la comunidad alfabeto, empezando por crear el Foro de Buenas Prácticas sobre Diversidad e Inclusión Laboral, junto con la COPRED en 2014. De ahí se lanzaron a dar capacitación, acompañamiento y mercadotecnia a empresas en México que quisieran copiarle a los gringos esta ideología. Hay que tener en cuenta de que sí, por mucho tiempo y todavía, en México existe la violencia física contra personas de la comunidad alfabeto y eso nunca está bien. Agredir físicamente a alguien, a quien sea, por cualquier motivo que no sea por defensa personal, no es correcto. Terminar la vida de alguien o quitarles libertades por cuestiones subjetivas o fuera de su control tampoco está bien.
Es importante hacer la distinción entre dejar que quien quiera haga con su propia vida lo que quiera mientras no infrinja en la vida de los demás, a empezar a demandar que todos cambien sus vidas por caprichos de ciertos grupos que se creen marginados o victimizados. No le puedes dar más derechos a alguien si eso implica quitarle libertad o derechos a otros. Por ejemplo, que los hombres que se creen mujeres compitan en deportes femeniles. Nos debería dar igual si una persona adulta decide quitarse o ponerse lo que quiera en su propio cuerpo o tener una relación con alguien aunque no nos parezca. El problema empieza cuando demandan que todos ahora se sometan a su ideología con consecuencias de penalizaciones si deciden no hacerlo. Al igual es muy diferente que un adulto tome estas decisiones a que se empiece a exponer a niños y adolescentes que todavía no tienen la capacidad de formar decisiones concretas sobre sí mismos y su futuro, y convertir una decisión irreversible en algo deseable para ellos, todo por haberle hecho marketing y por promover esta ideología de género en este caso, que hasta les sale en la sopa. Regresando a Adil y HRC. En 2016 unieron fuerzas cuando el HRC decidió expandirse fuera de Estados Unidos y Canadá con el Programa Global de Equidad Laboral. No solo llegaron a México, pero también gracias al éxito del programa mexicano han llegado a Chile, Argentina, Brasil, con planes de continuar esta expansión. Junto con la llegada de HRC y la unión con Adil, empezaron a implementar el Índice de Equidad Corporativo y a publicar el Informe de Equidad MX, con por lo menos 300 empresas y contando aliadas que han sido evaluadas bajo estos criterios subjetivos. 1. Adopción de políticas de no discriminación LGBTQ+. 2. Creación de red de personas aliadas y asociadas LGBT o consejos de diversidad e inclusión. 3. Educación y entrenamiento en diversidad e inclusión. Y 4. Participación en actividades públicas para apoyar la inclusión LGBT. Quiero mencionar que al último reporte publicado para 2024, el 73% de las empresas participantes son multinacionales extranjeras, con 43.28% basadas en Estados Unidos. Entonces, se nota claramente que sí, la ideología está siendo importada desde países extranjeros y entra principalmente gracias a la presión creada en sus contrapartes en México. Otro dato interesante es que la industria con más empresas participantes es consultoría y servicios a empresas, o sea, recursos humanos, con 40 empresas participantes. Y la segunda industria participante es banca y servicios financieros, con 26 empresas. Estos reportes son muy largos, con todos los criterios y puntajes de cada empresa, y les recomiendo ir al link que puse en la descripción si les interesa profundizar en qué empresas han empezado a implementar la diversidad e inclusión forzada por el HRC, todo por obtener el buen puntaje y no decepcionar a las grandes financieras. Están siendo manipulados y chantajeados por el grupo cuasi religioso de la ideología de género y la comunidad alfabeto. Una última cosa en la cual me quiero enfocar son los criterios de análisis en cada empresa que pueden encontrar empezando en la página 21 del reporte del 2024 y son: número 1, políticas de no discriminación; 2, ética y denuncia; 3, proveeduría diversa; 4, compromiso institucional, departamento de diversidad e inclusión; 5, compromiso institucional; 6, apoyo ejecutivo; 7, entendimiento de la población alfabeto; 8, cultura de inclusión de personas trans; 9, capacitación en diversidad e inclusión, que incluye temática de la LGBT; y 10, compromiso público. Y gracias por sus comentarios y quiero hacer énfasis en varios de ellos en el último video que voy a hacer sobre diversidad, equidad e inclusión porque los leo todos y creo que son muy interesantes. Bueno, gracias a sus comentarios queda claro que estas conferencias, programas e iniciativas ya le están afectando personalmente a muchas personas. Bueno, quien quiera decir que esto no va a llegar a ningún lado en México o el resto del continente, queda decir que la captura que tuvo todo este movimiento ideológico en Estados Unidos y Canadá es solo un ejemplo de lo que se quiere lograr aquí. Y aunque en los países al norte nuestro ya se está empezando a exponer el peligro de haber adoptado todas estas políticas y legislaciones sin pensarlo dos veces, ahora irse en reversa y empezar a quitarlas va a ser una tarea muy ardua y muy lenta. Aquí todavía estamos a tiempo de darnos cuenta del error que será aceptar todo esto con entusiasmo o por lo menos sin quejarnos y sin alzar la voz. Es difícil y pone a la persona en contra en peligro de reproches, cancelaciones, despidos, pero con tan solo alzar la voz, cuestionar o reportar anónimamente tu desacuerdo, puedes empezar a detenerlo y a cambiarlo.
Y lo sabemos porque así fue como empezó la ola en contra en Estados Unidos y que continúa corrigiendo este despapalle hoy en día. Y regresando a lo que dije al principio del video, ADIL y HRC son solo un ejemplo de lo que todas las demás ONGs que mencioné están haciendo y tienen planeado para nosotros. Porque ya se quedaron sin mucho que hacer en Europa y al norte de nosotros, pues ahora tienen un mundo de posibilidades por acá para empezar casi desde cero, pero ahora conscientes de los errores que los han hecho fallar por allá. Apenas empieza y depende de nosotros empezar la batalla cultural para detenerlo. Pero ahora te toca a ti. ¿Te ha tocado algo como esto pase en tu empresa, tu escuela, tu universidad? Coméntalo, déjalo abajo. En esta tercera parte de mi serie explorando la importación de la ideología que nutre la diversidad, equidad e inclusión forzada, quiero hablar sobre qué hacer ahora que estamos conscientes del por qué y el cómo está entrando a México y el resto de hispano, latino, iberoamérica o como le quieran decir, aunque ya llegó y profundizó en Argentina, Chile, Brasil y España, por ejemplo, a tal grado que Argentina ya también va en reversa, al igual que los intentos que se están haciendo en Estados Unidos, Canadá y Europa para detenerlo, y donde allá se arraigó a principios de los 2000. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado y por compartir y darle like y comentar y por suscribirse. Si no te has suscrito, ahorita es tu oportunidad, entonces gracias y continuemos la conversación. En México tenemos problemas mucho más importantes y más serios. El crimen organizado, la corrupción, la pobreza, nos estamos quedando sin agua, la desaparición de mujeres y niñas. Y estoy de acuerdo con todos los que han comentado lo mismo. Lo que hay que considerar es que, como todos los demás gobiernos que han impulsado la adopción de estas ideologías por encima de todos sus demás problemas, el poner al frente la importancia de cambiar la mentalidad de sus ciudadanos hace que se dejen de fijar en los problemas que ellos mismos no están resolviendo, no se fijen en la corrupción y el mal manejo del país y en vez se peleen y destruyan entre ellos. Crean división en base a diferencias, usan la retórica para poner a unos contra otros, mientras que hasta arriba se quedan impunes y con libertad de hacer lo que quieran, porque la sociedad está distraída. Por ejemplo, soy mexicana, pero viví en Vancouver, Canadá durante 13 años. Apenas vengo regresando a México, escapando de la guerra ideológica que ya arruinó a ese país para ver que acá se está consolidando apenas. En Canadá, mientras todos se enfocan en qué tan diversos, equitativos e incluyentes son, el sistema de salud está colapsado con esperas hasta de 28 semanas para ver a un doctor. Hay gente con cáncer avanzado sin ser tratados. Hay una crisis de drogas y personas con enfermedades mentales en situación de calle donde, en vez de realmente darles oportunidades o apoyos, para no juzgarlos, en vez les dan más acceso a drogas y parafernalia con la excusa de que están reduciendo el daño. Le dicen harm reduction. Tuvieron la brillante idea de despenalizar todas las drogas en Columbia Británica y ahora que ven las aterradoras consecuencias que esto trajo, la están teniendo muy difícil para echarse para atrás porque se codificó como ley. Hay una crisis económica, inflación brutal, es imposible que cualquiera pueda comprar una casa o formar una familia, en gran parte por corrupción gubernamental, y el sistema judicial está tan capturado que no tienen control sobre sus criminales, dejando libres a miles para hacer lo que les dé la gana. Si crees que todavía no llega a México, quédate hasta el final porque vamos a leer sus propios comentarios de cómo ya les está afectando esta ideología. Pero ahora me toca contarles por qué me importa tanto este desprendimiento de la realidad y por qué puedo decir que lo conozco a fondo, que he visto la cara del diablo y decidí caminar hacia el otro lado. Viví la consecuencia inevitable de esta ideología, de este falso progreso y déjenme decirles que continuar apoyando ciegamente nunca termina bien. Que existe una razón por la cual Guy y yo decimos que venimos del futuro. Por ahí del 2008-2009, mientras seguía viviendo en México, era la más progre, la más woke, la más activista, la más feminista, que para esa época en México era todavía un concepto raro y al que nadie le hacía caso, donde todos se reían de estas ideas locas que yo traía. Pero yo sabía que yo era realmente buena, que a mí sí me importaban todos esos seres oprimidos por los opresores, que yo era superior porque estaba más consciente que los demás, que es realmente lo que todos estos activistas preocupados por la igualdad buscan, ese aire de superioridad. Para cuando llegué a Vancouver, Canadá, en 2011, ver la apertura y la aceptación del país por todo esto que yo consideraba súper importante, se sintió pues bien bonito.
Por fin, gente que entendiera la importancia de la aceptación y la inclusión de todos y hacía un esfuerzo por mejorar las condiciones de todos sin importar de dónde fueran, ni sus preferencias o sus experiencias de vida. Y continué con mi activismo durante varios años, en especial LGBTQIA2+, eventualmente llegando a ser voluntaria para un programa de adolescentes rechazados por sus familias originales en un centro para la comunidad LGBTQIA2+, llamado Community, que estaba en el centro de Vancouver. Durante esa época también trabajé durante años en una escuela preparatoria tratando de impulsar el activismo y la agenda de aceptación para todos, formando alianzas LGBTQIA2+ para los estudiantes. Iba y ayudaba a organizar marchas y protestas de todo tipo, marchas feministas, la marcha de Me Too contra Donald Trump en Vancouver, por la comunidad LGBTQIA2+, por las trabajadoras sexuales, por legalizar las drogas. Era una mujer fuerte y luchadora por los derechos de todos, aunque en Canadá no había nadie en esa época que tuviera menos derechos legales que otros. No siempre estaba de acuerdo, por ejemplo, con el feminismo, pero pues venía de cajón con todas las demás cosas en las que yo creía, pues también tenía que estar de acuerdo con ellas. Lentamente, empecé a ver cómo otros miembros de estas organizaciones activistas mostraban sus motivaciones reales, lo que realmente querían conseguir. No era igualdad ni aceptación, sino una búsqueda insaciable por el poder y la represión de aquellos que a su visto los seguían reprimiendo aun cuando estaban haciendo esfuerzos exhaustivos para ponerlos por encima de todos los demás. Un ejemplo, y aunque hay muchos, el ejemplo que me hizo cambiar la perspectiva por completo pasó en el programa para adolescentes de la comunidad alfabeto que se llamaba Community en 2016. Dos niñas que se consideraban no binarias estaban hablando al lado de mí, cuando una usó pronombres femeninos para referirse a la otra mientras me hacía una pregunta. Casi instantáneamente recibió un puñetazo en la cara mientras la ofendida gritaba: «¡Esos no son mis pronombres!» enfrente de mí, al grado que le sangró la nariz. En lo que la otra coordinadora y yo las separábamos y le buscábamos algo con que limpiarse la cara, pues la otra niña se salió y se escapó. Cuando eventualmente regresó por sus cosas y se había calmado la situación, antes de que yo pudiera decirle a la agresora que un error probablemente genuino no ameritaba un golpe o que los problemas no se resuelven con agresión física, la otra coordinadora la felicitó por defenderse de la agresión verbal y el misgendering por parte de la otra niña, que, acuérdense, también decía que era no binaria. Ya al final le pregunté a la otra coordinadora, una mujer de color que se consideraba queer y estaba muy metida en los estudios de género, que por qué permitió y hasta celebró la violencia física de la adolescente ofendida. Y pues me respondió algo que me prendió la llama de la disonancia cognitiva. Porque ella tiene que aprender a respetar los pronombres de los demás, porque la violencia verbal es equivalente a la violencia física, ya que nos afecta emocionalmente hasta peor que la violencia física. ¿Qué chingados? ¿En dónde y en qué estaba metida? Ya había tenido amigas feministas regañándome por tener amigos hombres. Ya me habían también gritado por defender a amigas lesbianas que no querían tener relaciones con mujeres trans, o sea, hombres, entre muchos otros ejemplos, y pues ahora esto. Se empezó a deshilachar la bandera del progreso en mi mente. Empecé a encontrarme con más y más contradicciones en esta ideología que tanto apoyaba e impulsaba, hasta el cansancio. Entre más jalaba el hilo deshilachado, peor se veía el panorama de la realidad. Encontraba más y más mentiras, falsedades y falsos profetas. Y pues la curiosidad me ganó y empecé a buscar voces que hablaran en contra de la ideología, en gran parte para confirmarme a mí misma que ellos seguían en lo incorrecto y tal vez este desvío solo estaba pasando en Vancouver o en Canadá. Pero entre más escuchaba y más leía diferentes opiniones, empezando por Christina Hoff Sommers, hablando en contra de las olas del feminismo, y hasta invitados de Joe Rogan, Jordan Peterson, más y más me hacía sentido lo que estaban diciendo ellos en contra de la lucha por el falso progreso, que pensé que yo ya conocía a fondo, por dentro y por fuera. Fue un proceso difícil y lento. Perdí amigos, pero pues también gané otros. Empecé a hablar más y más con amigos y conocidos y me di cuenta que muchos notaban y reconocían los mismos problemas que yo, pero no querían discutirlo abiertamente. Al conjunto, el gobierno de Canadá iba en sentido contrario, pasando leyes y más leyes que impulsaban
impulsaban esta ideología y a los activistas que ahora me consideraban persona non grata. Leyes que silenciaban a cualquiera que tuviera ideas diferentes, porque la libertad de expresión no es absoluta en Canadá, o que empezara a reconocer las consecuencias de las demandas por parte de pocos a la sociedad en general. Algunos cuantos conocidos de mi época activista también ahora querían hablar en contra de lo que una vez impulsamos. Fueron rápidamente silenciados con cancelaciones y despidos y un coro constante de insultos de sexista, racista, machista, supremacista blanco, aunque no fueran blancos, nazi, fascista, homofóbico, transfóbico, TERF, ultraderecha, ya se los conocen todos. Y todo esto aún cuando muchos todavía entrábamos en la cajita de víctimas oprimidas. En cuanto dejas de estar de acuerdo al 100% con las reglas y los dogmas que cambian continuamente, te vuelves opresor victimario y cambian sin aviso, ¿eh? Un día impulsan a la mujer y al feminismo y al siguiente ahora los hombres de los que tanto se quejaban dicen sentirse mujer y ahora ellas son aún más importantes que las mujeres cisgénero porque tienen más intersecciones de opresión. Son las interminables olimpiadas de opresión y pues nadie gana porque nunca se acaban. Por eso digo que no buscan la diversidad, equidad ni inclusión real, solo la que les convenga en ese momento, porque después vuelven a cambiar las definiciones y por ende, pues la realidad. Nadie se atreve a definir qué es una mujer, nadie se atreve a señalar problemas reales con los grupos oprimidos o aquellos que se dicen victimizados, porque todos viven en una mentira constante. Con los insultos, cancelaciones, despidos, leyes y ambiente de miedo constante han logrado que la sociedad se autocensure. El gobierno y los activistas ya no tienen que hacer mucho más que disfrutar sus nuevas posiciones en el poder. Una cosa es ser silenciado por el gobierno o por los activistas hasta que termines en la cárcel por atreverte a pensar o a ver la realidad. Pero otra completamente diferente y mucho más aterradora es que logren que te encarceles a ti mismo, mientras que fingen darte más libertades que nunca. Que calles tus pensamientos reales por decreto. Pierdes la libertad de pensamiento, pierdes lo que nos hace humanos, pierdes tu dignidad. Y durante la pandemia, todo se potencializó a niveles que ni yo creía posibles. Más propaganda, más leyes, más ideales distorsionados, más censura, más libertades perdidas sin que nadie pudiera decir o hacer algo al respecto. Era un país capturado por unos cuantos locos y ahí va México, directo a la misma trampa. Cuando empecé a ver hace como 5 años que, por ejemplo, en grupos de WhatsApp mexicanos que yo no había abierto hace meses, empezaban a mandar mensajes y peticiones que empezaban con hola a todas, todos y todes o oli, @. Pensé, ay, ya llegó. Claro, nadie me creyó cuando empecé a explicar y a advertir. Pensaban que estaba loca, que México es demasiado religioso, aunque creen que eso impidió a las iglesias canadienses adoptar esta ideología a la fuerza. Solo queda ver en qué estado está el Vaticano y también los protestantes. Que México es demasiado machista, que México tiene problemas más grandes que México no se controla fácilmente, que en México nadie lo va a tomar en serio. Pero a la fecha no hay ningún país donde haya entrado esta ideología que no la haya adoptado seriamente o por lo menos adoptado en varios sectores de la sociedad. Así que de alguien que conoce la ideología por dentro y por fuera, y que ha visto las motivaciones reales de estos seres bondadosos que todo lo que quieren es ayudar y mejorar a la sociedad, que ha luchado y creado estrategias para impulsar la ideología, les digo que nada es lo que parece. Ahorita que todavía tenemos la oportunidad, hagamos algo por no llegar a la inevitable consecuencia, por no dejar que los gobiernos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales dicten hasta qué sí y qué no podemos pensar. Déjenme decirles que esta estructura solo empodera a una nueva élite y no a esos que han sido oprimidos históricamente. Privan de derechos a diferentes grupos cuando solo incluyen a aquellos que aceptan ciegamente y esos que no, se quedan o se vuelven oprimidos también. No puedes deshacerte de la opresión creando un nuevo tipo de opresión. Claro que los conceptos de diversidad, equidad, inclusión, suenan muy bonitos. ¿Quién no quisiera tenerlos como meta para una mejor sociedad? El problema es que los activistas, las organizaciones y las influencias que impulsan este progreso a toda costa se han dedicado a jugar con las palabras y cambian las definiciones sin que los mortales nos enteremos. Así empieza, cuando la gente común y corriente se da cuenta de lo que realmente buscan, cuando dicen que quieren más diversidad, más equidad, más inclusión. Cualquiera que se opone termina viéndose como alguien a quien no le importan estas metas tan importantes. Pero cuando dicen diversidad, ya no se refieren a lo que tú y yo consideramos diverso. Cuando dicen equidad, han logrado borrar el concepto de igualdad basada en mérito
Y en vez, pues dejan a todos equitativamente peor. Cuando dicen inclusión, no se refieren a incluir a los que más lo necesitan, donde más son necesitados, sino a buscar llenar cuotas con los primeros que quepan en la descripción que buscan, sin importar ni considerar las consecuencias de a quién están incluyendo ni en dónde. Esta ideología neorreligiosa busca reemplazar las religiones preestablecidas que han formado sociedades a través de los siglos. Pero esta neorreligión continúa con los mismos tipos de dogmas, sacrilegios, ortodoxia, y hasta sacerdotes que guardan su verdad absoluta. Lo digo y lo voy a continuar diciendo que no soy religiosa de ningún tipo, pero puedo admitir que los valores judeocristianos que formaron las sociedades en las que vivimos son importantes, donde existen cimientos inamovibles de valores y morales, conocimiento y verdad. En esta neorreligión no hay cimientos, los valores y morales a los que se adscriben cambian constantemente, cambiando el concepto de la realidad y la verdad hasta deshacerse por completo de ellas, terminando en un limbo interminable de mentiras. Borran la historia y la verdad para reemplazarlas con una versión más conveniente para su agenda. Mientras que varios comentarios en los primeros 2 videos de esta serie dicen que esto nunca va a pasar en México, que somos demasiado religiosos y unidos para que esto nos pase, que no nos vamos a dejar, pues muchos otros compartieron sus experiencias en los comentarios sobre cómo esta ideología ya entró a sus vidas, a sus trabajos, en sus universidades y en sus escuelas, y está hasta rompiendo sus amistades y a sus familias. Entonces, vamos a leer sus comentarios para que la gente que dice que nunca va a pasar, pues vea que ya está pasando. Yo recuerdo que en el 2012-2014 habían muchos simposios en la Ciudad de México que hablaban de la descolonización. Me invitaron a varios en la UNAM, solo fui a uno y me sirvió para darme cuenta de que era una neocolonización ideológica, pues buscaban que se rechazara todo lo occidental, principalmente el legado hispano y católico, pero sin tocar a Marx, a Buber, a todo filósofo de extrema izquierda no podía ser tocado. Tienden a equiparar a los pueblos prehispánicos con pueblos oprimidos y con utopías socialistas. Trabajé en MetLife y había un curso de equidad e inclusión donde pocas palabras aceptaban e incluyen trabajadores LGBT. Incluso había carteles por toda la empresa promoviendo la inclusión. Me despidieron gracias a un cambio de líder, una feminista empoderada a la que le caía mal por ser hombre, en pocas palabras. Si eres hombre, no puedes defenderte de nada. Me despidieron injustificadamente. Siempre traté de mantener una buena relación laboral con todos, solo me quedé pensando para qué sirven tantas pruebas psicométricas si al final los líderes que aceptan no tienen, no las respetan. Me trataron muy mal en el área donde trabajé. Quiero mencionar que también era el único hombre en el área y caí en un área llena de feministas. Pues en la UNAM ya lo implementaron, ya los alumnos no pueden hablar de nada de eso porque pueden ser reportados como intolerantes, etcétera, etcétera. Ya la libre manifestación de las ideas que siempre caracterizó a la UNAM se ha perdido. Apenas a mi hija, un colectivo llamado Las Rosas Salvajes la discriminaron y le dijeron que era una mujer blanca, heterosexual y sin derechos. Así que mi hija sea una rubia, pues no, ¿eh? Algo se debe hacer, además urge, era como para hace 3 años o más quizás. Yo soy maestro de preparatoria y veo tristemente cómo la mayoría de mis alumnos ya llegan a la escuela bastante adoctrinados. Incluso me han dicho que soy un privilegiado sin conocerme y hasta creen que el conocimiento es patriarcal. En los call centers es obligatorio tragarse toda esta sarta de patrañas de los woke. Es imposible para un cisgénero salir adelante en ese entorno. Padezco una discapacidad leve, pero cuando alguien de la comunidad de las letritas empieza a quejarse, lo dejo callado. Comparto mi experiencia. Dejé a mi ex por progre. Me regañaba cada que publicaba o comentaba algo que iba en contra del wokeismo. Y también abandoné una clase en la universidad, UNAM, donde querían obligarnos a escribir en lenguaje inclusivo. Desde mi perspectiva es terrible cómo el wokeismo invade todo a pasos agigantados y tristemente entre los grupos anti-woke veo todavía mucho sectarismo por el tema religioso. Esas pláticas y seminarios se están implementando casi de manera obligatoria en escuelas y centros culturales por parte del gobierno. Es terrible cómo tratan de implementar ideologías en vez de tratar de mejorar el sistema educativo. Se gastan el presupuesto de educación en contratar a estos seminaristas y ponentes que se podría usar para mejorar las condiciones de los maestros y no los maestros de plazas, sino más bien de aquel porcentaje que está laborando sin contratos formales y sin derecho a prestaciones. En FEMSA, que es Oxxo, ISA, Oxogas, etcétera, dice Mr. Paris Hilton, están con eso, pero se llama G-ETA-DI, o sea, Jedi. Y básicamente dijeron que quienes no se adapten y evolucionan a esta nueva etapa no habrá cabida. Trabajé en una secundaria, siempre respeté a mi jefa, pero era una progre.
Le encantaban todos estos temas y dañaba las mentes de mis alumnos diciéndoles que había miles de géneros y afortunadamente algunos de ellos sí que había la cordura. Usaban una plataforma para dar las clases. Recuerdo que en una lección tenía que enseñarles cómo un niño blanco de Estados Unidos pedía disculpas a todos sus compañeros solo por ser quien es, por ser hombre, blanco y estadounidense. Para mí esa fue la gota que derramó el vaso y decidí no dar esa lección aunque viniera en el programa. No iba a dañar las mentes de estos niños. Pero bueno, ahora ya vieron que hasta la misma gente de que está viendo estos videos tiene historias propias que contar y espero que me las sigan compartiendo y yo poder seguir compartiendo con todos los demás también para que empiecen a creer que esto pues sí nos va a afectar, sí ya está afectando y no solo a los blancos, whitexicans, etcétera. Esto afecta a todos porque la noción de progresismo y diversidad es una noción falsa y no va a llevar a donde todos estos que dicen y se quejan y están en contra de que hablemos de esto, dicen que va a llegar. Y por ahora espero que tengas un excelente resto del día.